qué es lo que se hizo en esta sesión o en alguna posterior, o algún compañero o compañera se integre posteriormente, pues ahí también tengan ese respaldo. Les decía yo que en la parte de academia viene nuestra primera actividad. Esta les voy a pedir que la realicen el día de hoy. Es el cuestionario diagnóstico. Ya todos en su sesión van a poder acceder a este cuestionario. Y bueno, pues ya no hay más indicación, pues ya solamente aquí ir respondiendo a las preguntas. Como ustedes saben, los cuestionarios diagnósticos nos ayudan a nosotros los profesores a identificar el grado de conocimiento que tenemos sobre algún tema en particular o algunos temas que en este caso se abordan dentro de nuestra asignatura. Entonces, no tiene ningún peso en cuanto a la determinación de alguna nota de alguno de sus productos. Simple y sencillamente es para explorar qué conocimientos tenemos. ¿Ok? Luego viene la hoja de asignatura, que esta nos indica cuál es el contenido de nuestra materia, cuántas unidades de aprendizaje son las que vamos a estar revisando, que en nuestro caso particular son 3 unidades de aprendizaje. Vamos a empezar por marco de referencia para desarrollo de aplicaciones multiplataforma. De ahí posteriormente nos vamos a pasar a desarrollo de ambientes multiplataforma y vamos a cerrar nuestra asignatura con control de dispositivos de hardware abierto. ¿Ok? Más o menos nos vamos a llevar un mes por unidad de aprendizaje. Contamos aproximadamente con de 11 a 12 semanas de actividades, sale por cuatrimestre. Entonces, pues realmente el contenido pues es ambicioso, pero lo que vamos a hacer es, digamos, explorar lo más que se pueda de cada uno de los temas. Como ustedes saben, digamos, esta materia es netamente de programación y pues lo que corresponde a la parte teórica va a ser muy poca. Lo demás va a corresponder a manuales y guías de lenguaje de programación que vamos a estar utilizando y los entornos de desarrollo que vamos a utilizar. Y de ahí en fuera es pura práctica. Así que vamos a estar utilizando o accediendo constantemente a nuestro entorno de desarrollo para estar mediante algunas prácticas, estar desarrollando las habilidades necesarias, ¿no? Los temas de nuestra primera unidad, que tienen que ver con el marco de referencia de desarrollo de aplicaciones multiplataformas, son los siguientes. Vamos a empezar con las características de las apps nativas y multiplataformas. Es decir, vamos a conocer algunas ventajas y desventajas de las apps. Luego, vamos a ver algo de desarrollo web. Esto lo vamos a hacer mediante una librería, ¿sale? Que nos permite desarrollar aplicaciones web de manera rápida. En general se supone que ustedes ya tuvieron una asignatura que se denomina desarrollo web, si no me recuerdo, programación web. Así que ya están empapados de algunos temas, de algunos conceptos, y no vamos a profundizar en ellos. Simple y sencillamente retomaremos lo que ustedes ya conocen y lo complementaremos con nueva teoría. Vamos a estar utilizando una librería, de JavaScript para desarrollar estas aplicaciones. ¿Okay? Esa librería se llama React. Y bueno, pues al final de esta unidad de desarrollo, de aprendizaje, vamos a desarrollar una aplicación muy básica web. De ahí nos pasaremos a la segunda unidad, que es desarrollo de ambientes multiplataforma. ¿Sale? Vamos a utilizar nuevamente, en este caso sí, un framework para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Es decir, vamos a, mediante este framework, desarrollar una aplicación que nos permita generar o utilizar, más bien, construir una aplicación que podamos desplegar, ya sea para un sistema operativo nativo que puede ser Android o que puede ser iOS,
sin necesidad de generar diferentes proyectos, es decir, solamente mediante un proyecto único vamos a tener la capacidad de generar una aplicación web para Android o para iOS, ¿vale? Entonces, nuestros temas van a ser ambiente de desarrollo multiplataforma. En este caso vamos a estar trabajando con un framework denominado React Native, ¿vale? Que es un framework de JavaScript, ¿ok? Y a partir de él, con otra herramienta extra que se llama Expo, vamos a generar estas aplicaciones, ¿ok? Segundo tema, programación de funcionalidad de la aplicación móvil. Vamos a identificar, además ya de que conocemos el entorno de desarrollo, pues vamos a identificar el paradigma, los elementos que componen nuestra aplicación móvil, ¿sale? Y vamos a identificar en base a algunos requerimientos qué componentes son los que se requieren para generar funcionalidad en nuestra aplicación. De ahí pasamos a la generación de estructura de archivos de carpetas. Vamos a revisar cómo está compuesto internamente nuestra aplicación. Y finalmente, pues vamos a generar una aplicación multiplataforma. Es mi ambición que en esta unidad, pues obviamente generemos algunos servicios y mediante conexión, algún servicio a la nube, pues podamos generar ¿cómo se llama? Un pequeño, una pequeña aplicación que implemente las operaciones básicas como son recuperación, almacenamiento, registro, actualización y borrado de registros en una base de datos. De ahí nos vamos a nuestra tercera unidad, control de dispositivos de hardware abierto. Vamos a ver configuración de módulos de conectividad en dispositivo móvil, es decir, que podamos realizar la configuración de módulos disponibles en los dispositivos móviles, desarrollo de métodos de envío-recepción de hardware abierto, ¿sale? Luego de ahí, desarrollo de métodos de envío-recepción y bases de datos. Y con eso terminamos nuestra asignatura, ¿sale? Todo esto aproximadamente en 3 meses, en tiempos, digamos, en semanas cerradas. Como ustedes ya saben, se nos atraviesan en particular en este cuatrimestre las vacaciones de Semana Santa, que ahí nos estamos llevando aproximadamente como 2 semanas, y por cualquier otro imprevisto, por los retrasos que vienen ahorita en el proceso de reinscripción, etcétera, etcétera, aproximadamente son 11 semanas, ¿sale? Vamos a destinar de 3 a 4 semanas por unidad de aprendizaje. Al término de cada una de las semanas, pues evidentemente se generan productos académicos que son los que nos ayudan a determinar el grado de conocimiento y de habilidad que ustedes han adquirido para desarrollar una competencia, ¿sale? Es decir, para que sepan ustedes hacer algo. Todos los productos de nuestra asignatura son obviamente aplicaciones, ¿sale? Porque así nos los dice la materia. Entonces, lo que nosotros vamos a estar revisando son aplicaciones funcionales terminadas, ¿ok? Nos vamos a basar obviamente en rúbricas de evaluación que yo iré publicando cada vez que tengamos periodos de evaluación para que ustedes sepan qué características debe tener cada producto que vamos a estar evaluando, ¿ok? También es posible que una vez que concluya el periodo de evaluación, siempre es normal que algunos compañeros o compañeras pues se retrasen por algún motivo, ¿no? Mientras estemos, digamos que en el periodo ordinario digamos, de la materia, es decir, mientras estemos dentro del cuatrimestre van a poder entregar estos productos, pero evidentemente la calificación que es asignada a un producto de un compañero o compañera que lo entrega en tiempo y forma, pues siempre será mucho mayor a aquellos que lo entreguen de manera extraordinaria, ¿ok? Tener en consideración eso. Otra consideración muy importante para que tengan en cuenta, durante las semanas en que estemos impartiendo la materia, yo les voy a dejar algunas
algunas asignaciones, tareas, como si lo quieren ver así, son actividades complementarias, y ustedes tienen ahora sí que la oportunidad de llevarlas a cabo o no. Yo no tengo inconveniente en que ustedes no realicen las actividades complementarias. Sin embargo, les comento desde este momento que sí, yo considero a aquellos que de alguna u otra manera sí las llevan a cabo como participación. ¿Sale? Y en mi materia, como en las otras materias que imparto, yo sí considero las participaciones. ¿Sale? A veces por algunas décimas no alcanzamos alguna nota mínima satisfactoria. Y en ese caso, estas participaciones, estas actividades que ustedes llevan de manera complementaria, ayudan a que ustedes ya sea alcancen una nota mínima satisfactoria, o por ejemplo, algunos que están en el límite de la nota, ¿cómo se llama? Del autónoma, pues puedan alcanzar esa meta, ¿sale? Entonces ustedes deciden si hacen o no las actividades complementarias. Eso sí, las actividades complementarias únicamente las tomo en cuenta dentro del periodo de evaluación, ¿sale? Después de ese periodo, yo ya no considero esas actividades extras como participaciones suyas, ¿vale? Entonces, de preferencia, vayan realizando estas actividades conforme se les van asignando, teniendo en cuenta que cuando llegue su periodo de evaluación, seguramente estas actividades complementarias se les serán tomadas en cuenta para mejorar su calificación. Una vez realizada la evaluación y la nota obtenida, pues ya no hay modificaciones, a menos que ustedes tengan alguna observación que yo les haga dentro de su producto, que tengan que realizar alguna modificación o algo, solamente en esos casos, ¿ok? Pero fuera de eso, no hay modificación de notas. ¿Puede hacerse revisión? Claro que sí, pero seguramente no hay modificación. Luego tenemos dentro de nuestro Classroom las 3 unidades que vamos a estar tocando. Dentro de cada unidad van a venir distribuido, el contenido va a venir distribuido en semanas, ¿ok? Por ejemplo, en nuestra primera semana, que es del 3 al 7 de enero, ya subí la presentación que vamos a revisar el día de hoy, ¿sale? Que corresponde a la primera parte de la teoría de la unidad de aprendizaje 1, marco de referencia para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Y así todo el contenido que vayamos generando de manera semanal lo iré subiendo en su respectivo apartado para que ustedes lo tengan como referencia. Nuevamente les vuelvo a comentar si en algún momento ustedes tienen dudas de algo que se haya revisado en clase, con mucho gusto pueden aquí en la parte de asesorías generar una pregunta o mediante este medio mandarme un correo o un mensaje, o si de manera presencial nos vemos, pues ahí también atendemos esas cuestiones. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, comentario, algo que no haya quedado claro. No, ninguna duda. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces ya no tenemos dudas ni comentarios. Vamos a proceder a comenzar con nuestra primera sesión ya de teoría de la materia. Y como les digo yo, vamos a comenzar con el marco de referencia. Muy bien, entonces vamos a comenzar con los conceptos básicos de la materia. Son algunos conceptos que nosotros debemos de dominar de manera general y eso nos permite obviamente abordar temas más profundos, ¿no? Empezamos por cosas tan sencillas como qué es la tecnología. Y pues tenemos que saber que esta palabra proviene de una palabra griega, tecnología, y esta se compone también de otra palabra griega, tecne, que significa técnica, arte, oficio, ¿sale? Y la palabra logos, que significa el estudio o tratado de. Por lo tanto, tecnología, nosotros lo podríamos entender como el estudio de la técnica, ¿sale?
que es un producto o solución conformado por un conjunto de instrumentos, métodos y técnicas diseñados para resolver una cosa, ¿no? Un problema, algo que podemos encontrar en la vida diaria. También es importante que nosotros sepamos qué es la información. ¿Vale? Son cosas que nosotros se nos hacen tan triviales, ¿no? Estamos en tecnologías de la información y tendríamos que saber a qué se refiere lo que estamos estudiando. En este caso, la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado del conocimiento de un sujeto o de un sistema que recibe dicho mensaje, ¿vale? Normalmente cuando nosotros estudiamos datos, cuando estamos estudiando ciencia de datos, conocemos o sabemos de esta pirámide que nos indica más o menos cuál es el proceso que sigue el tratamiento de los datos, ¿vale? El tratamiento de la información comenzando por los datos. Los datos son elementos unarios, es decir, es un elemento que describe algo que puede ser, por ejemplo, una característica, que puede ser grande, pesado, caro, barato, amarillo, rojo, etcétera, etcétera, pero que por sí solo no representa nada, ¿sale? Cuando nosotros asociamos este elemento unario con otros elementos que pueden ser del mismo tipo o que de alguna manera generan, digamos, un elemento que describe de manera más concreta, por ejemplo, un fenómeno que nos rodea, como puede ser el amanecer, como puede ser la lluvia, como puede ser el que un ser humano corra, como puede ser el comportamiento de una máquina, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos generando información, ¿sale? Es decir, información es cuando los datos nos dicen algo, transmiten ese mensaje. Cuando la información que nosotros generamos y que proviene de esos datos trasciende a lo largo del tiempo, ¿vale? Todo esto que se va acumulando genera conocimiento, ¿vale? Que es lo que nosotros en las aulas, ya sea en este caso en un aula virtual o en el aula física, etcétera, etcétera, en la casa, en la calle, donde nosotros encontremos cualquier tipo de información, ¿vale? Ese conocimiento pasa, puede ser de un medio a otro, puede ser de un sujeto a otro, de una generación a otra, ¿vale? Y a eso nosotros lo conocemos como la sabiduría, ¿vale? Por eso es que, por ejemplo, antes decíamos que las personas mayores, las personas de edad son personas sabias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos recibieron conocimiento almacenado o, digamos, acumulado a lo largo de los años que provenía de sus padres y al mismo tiempo estos también recibieron ese conocimiento por parte de sus padres y así sucesivamente. Por eso es que nosotros decíamos que las personas adultas pues son sabias, ¿no? Porque además de que se acumuló ese conocimiento a lo largo del tiempo, de generación en generación, ahora ellos son receptores de este conocimiento y también lo pueden transmitir, ¿vale? Pasamos a cosas más tecnológicas y entonces necesitamos definir qué es la informática, que comúnmente también nosotros conocemos como computación, y decimos que es una ciencia que administra métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital, ¿sale? Es decir, también nos sirve para hacer esa transmisión de conocimiento, solo que ahora en formatos digitalizados. Y eso lo hacemos a través de medios de comunicación que en general nosotros llamamos telecomunicaciones, ¿sale? Que es toda transmisión y recepción de señales de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, normalmente que son electromagnéticas, que contienen signos, sonidos, imágenes, etcétera, etcétera, cualquier tipo de información
que nosotros necesitamos o que requerimos, ya sea transmitir o recibir. En ese sentido, entonces, y haciendo un resumen, podríamos decir que las tecnologías de la información y comunicación, comúnmente conocidas como TIC, son el resultado de poner en interacción la informática y las telecomunicaciones, tal es la mezcla de lo que ya hablamos, con el fin de mejorar el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Es importante saber, obviamente, un poquito más los conceptos de dónde viaja dónde viaja toda esta información. Es importante que nosotros sepamos definir qué son las redes, ¿no? Y nos estamos refiriendo a las redes de telecomunicaciones. En este caso es un conjunto de equipos, de máquinas, de servidores, que en este caso representan o son representados como nodos. Si nosotros lo vemos como una estructura que se puede definir como un grafo, como un árbol, etcétera, etcétera. Y el software sale que en conjunto conecta entre sí estos medios y dispositivos físicos o inalámbricos y que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio con la finalidad de compartir información, recursos y que además puedan ofrecer servicios. Ya nos vamos aproximando a los dispositivos que son de nuestro interés para esta materia, y es importante que nosotros sepamos que la telefonía móvil es un medio de comunicación inalámbrica y que utiliza como medio de transmisión y de recepción pues las ondas electromagnéticas. Son clientes de un tipo de red, ¿vale? Y al dispositivo especializado o el que nosotros necesitamos para unirnos a este tipo de redes se les denomina teléfonos móviles, celulares o simple y sencillamente móviles. En ese sentido, la telefonía móvil pues es una red de celdas, ¿sale? Que geográficamente están, digamos, estructuradas, que tienen una cierta distancia entre estos transmisores y en esos elementos geográficos que generan se llaman celdas, ¿sale? Son celdas de radio que cada uno tiene su propio transmisor y este transmisor es denominado estación base. Estas celdas son usadas con el fin de cubrir diferentes áreas geográficas para proveer esa cobertura de radio sobre un área más grande en la que está una celda, ¿sale? Entonces, quiere decir que en lugares donde no tenemos, por ejemplo, cobertura, quiere decir que físicamente no hay estaciones base que expandan, ¿sale? Esas celdas, esta red de telefonía que permite que nosotros podamos estar conectados o comunicados. En general, hasta el momento tenemos 5 generaciones de telefonía móvil. Estamos trabajando ya sobre el 5G. Y bueno, de manera general, pues podemos ver en base a cada una de las generaciones aproximadamente cuál era el máximo o el tope de velocidad en cada una de ellas, ¿no? Y en general, cuáles son las características que en ese momento prevalecían para determinada generación. Por ejemplo, en la primera generación, solo hacíamos uso de este dispositivo para hacer llamadas, ¿vale? Y fuera de eso no hacíamos otra cosa, pero la novedad fue que ya no necesitábamos un cable físico que nos conectara a esa red, ¿vale? Aparecieron pues estos dispositivos grandotes que vemos en películas ochenteras, ¿no? Que son teléfonos enormes, ¿sale? Y eran muy grandes porque necesitaban o porque los componentes electrónicos que construían este dispositivo pues todavía tenían un tamaño muy grande y su pila pues también era muy grande, por lo tanto estos dispositivos pues eran, además de costosos, pues muy estorbosos para nosotros. No nos imaginamos hoy en día andar cargando uno de esos.
Luego la segunda generación, por ahí de los 90s, se añadieron ¿cómo se llama? Nuevos servicios. Además de poder hacer llamadas telefónicas, también ya podíamos mandar mensajes, los denominados SMS o mensajes simples de texto. ¿Sale? No podíamos todavía mandar, o no existían estos servicios de mensajería como los conocemos hoy. Mandábamos teléfonos y todavía trabajábamos en tecnología analógica, ¿sale? Y además, pues estos mensajes eran un poquito como el Twitter, ¿no? Como cada tweet que tiene un límite de ¿cómo se llama? De caracteres por mensaje. Si yo me excedía de ese límite, pues lo que pasaba es que si mi mensaje se dividía en 2 mensajes y incluso por mensaje también se cobraba, ¿no? Una cierta cantidad. Entonces no era como hoy que indiscriminadamente mando todos los mensajes que a mí se me antojen con el contenido multimedia que yo quiera. Pues en esta generación, en la generación número 2, ya aparecieron teléfonos un poquito más pequeños, ¿sale? E incluso ya obviamente, por ejemplo, físicamente las antenas ya no necesariamente tenían que verse como un elemento expuesto del teléfono, ya formaban parte del teléfono y pues obviamente dentro de esta generación hubo teléfonos o compañías que sobresalieron sobre otras como lo son Nokia, ¿no? Que ahora vemos en memes, ¿no? Como elementos casi indestructibles, ¿no? Que encontramos ahí metidos en las construcciones y que todavía funcionan, ¿no? Que supuestamente todavía tienen pila y que casi también nos servían de elemento de protección personal, ¿no? Luego de ahí pasamos a la tercera generación, ahí a principios de los años 2000, donde ahora sí ya teníamos la posibilidad de acceder a dispositivos ya más estilizados, pero sobre todo que tenían ciertas funciones como la reproducción de audio y video, ¿sale? Lo que en ese momento se conoció como la multimedia. Obviamente la velocidad del internet era mucho mayor, bueno, mucho mayor entre comillas, 2 megabits por segundo, pero el usuario ya tenía la posibilidad de grabar video o audio, de compartirlo, etcétera, etcétera, pero sobre todo de navegar en internet a través de su dispositivo móvil. ¿Sale? Ahí podríamos decir que aparecieron los primeros o digamos, los precursores de los teléfonos inteligentes, ¿vale? Las compañías empezaron a generar sus propios sistemas operativos sin estandarización, es decir, cada quien generaba su propio sistema operativo y aunque cada dispositivo generaba su propio sistema operativo, también generaba ciertas aplicaciones, ¿no? Que eran propios de la marca, es decir, si yo tenía un LG y alguien tenía un Samsung y otra persona tenía ¿cómo se llamaban estos teléfonos? Ya se me fue el nombre. No podía yo acceder a una tienda y descargar la aplicación como hoy en día lo hacemos, ¿no? Sino fue hasta la cuarta generación, donde ahora sí, digamos que el teléfono inteligente como tal apareció y con él vinieron el boom de todas las aplicaciones móviles que hoy conocemos, ¿no? Es decir, se estandarizaron ciertos elementos, ciertas aplicaciones, ciertos servicios y ahora sí yo tenía la posibilidad de, desde una tienda, descargar todos estos elementos que a mí me gustaban para personalizar mi experiencia en mi dispositivo móvil. Evidentemente, esto requiere de una mayor velocidad de servicios de internet y obviamente pues la velocidad y el tipo de protocolos que se utilizan en esta generación pues obviamente cambiaron y ahora podemos encontrar desde lo más básico que era
realizar una llamada telefónica, perdón, que ya muy pocas personas lo hacen, ¿sale? Migramos todo hacia la parte de servicios de mensajería, servicios multimedia, y ahora todo lo que nosotros compartimos es a través de redes sociales, ¿sale? Para que muchas personas nos puedan ver alrededor del mundo, ¿no? Y consumir nuestros contenidos. Y por lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? El 5G estamos todavía en nuestros países en desarrollo, estamos todavía en la transición del 5G, ¿sale? Donde ahora la velocidad de servicios de Internet ya no están en la tasa de los megas, sino en la tasa de los gigabits por segundo. Y obviamente, pues esto permite que podamos acceder a todos los contenidos que teníamos en el 4G y en el 3G, pero a velocidades impresionantes, ¿vale? Y también, obviamente, hablando ya desde el punto de vista tecnológico, esto permite un ecosistema entre elementos, por ejemplo, del Internet de las Cosas, es decir, de elementos que están mandando señales y que las está recibiendo un servidor, un access point, y que está replicando hacia otras ubicaciones, y al mismo tiempo también está trabajando algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos de machine learning, y que están clasificando información, etcétera, etcétera, etcétera. Las características de los dispositivos móviles para esta generación obviamente tienen que ver, por ejemplo, con una calidad mucho más grande de video en nuestros dispositivos móviles, de una gran velocidad, del rendimiento de una batería que ahora está alrededor de los 5 miliamperios, ¿no? Es decir, nuestra batería ya no dura lo que duraba obviamente un Nokia, que podía durar hasta una semana, por ejemplo, de batería, pero pues obviamente un Nokia nada más nos permitía mandar y recibir mensajes y hacer llamadas, y lo que nosotros hoy podemos hacer pues es hasta grabar películas, ¿no? Muy bien, de ahí ya pasamos entonces ahora sí a las características, a las clasificaciones que nosotros podemos determinar para las aplicaciones móviles. Lo primero obviamente es identificar pues qué es una aplicación móvil. Y al respecto podemos decir que es un software que se ejecuta en un dispositivo móvil. Un dispositivo móvil pues puede ser un smartphone, una tableta, puede ser un smartwatch, etcétera, etcétera, con el objetivo de ayudar a los usuarios en la realización de determinadas acciones. Se caracterizan por ser dinámicas, útiles y sencillas de manejar. Las aplicaciones móviles también nos permiten incrementar la difusión de nuestros contenidos y establecer un nuevo canal de comunicación con nuestros clientes o con nuestros amigos o con nuestros familiares. Asimismo, representan una alta rentabilidad y personalización, permitiendo adquirir una ventaja diferencial respecto a la competencia. ¿Sale? O sea, esta definición está más enfocada a la parte comercial y de negocios. ¿Sale? Ya sabemos hoy en día que quien no está en las redes sociales, quien mínimo no tiene una página web, prácticamente pues no está en el negocio, ¿no? ¿Qué tipos de aplicaciones encontramos? Aquí me falló, aquí es 4. Podemos más o menos diferenciar principalmente 4 tipos de apps. Ahorita le corrijo esta parte. Las cuales se denominan como lo tenemos en este listado: apps nativas, apps webs, híbridas y multiplataformas. Las aplicaciones nativas son aquellas que se diseñan y desarrollan específicamente para un sistema operativo en particular, y que obviamente pues utilizan un lenguaje de programación específico. En el caso de Android, pues el lenguaje que se utiliza para el desarrollo de estas aplicaciones nativas es Java, a través de, por ejemplo, su IDE oficial, que es Android Studio, ¿no? Además, estas aplicaciones deben ser descargadas en su mayoría
a través de la tienda oficial, que en este caso es Play, ¿cómo se llama? Play Store, ¿no? Las aplicaciones nativas, además, pues son fluidas, estables y permiten obtener el máximo aprovechamiento de las funcionalidades del dispositivo. Algunas ventajas de estas aplicaciones nativas pues son el envío de notificaciones o avisos a los usuarios para mejorar su experiencia, y algunas de estas notificaciones, por ejemplo, no requieren de servicios de internet. Además, como ustedes saben, pues estos dispositivos constantemente se están actualizando, y el proceso de actualización de estos pues no es, digamos, no es engorroso, no requiere de estar reiniciando nuestros dispositivos como sucede en algunos otros ambientes, ¿no? De ahí pasamos a las aplicaciones web. También estas aplicaciones son denominadas las web apps, y son aquellas que se desarrollan con tecnologías o lenguajes de programación características de la web, ¿sale? Como es el HTML, como son las hojas de estilo, o como lo es el JavaScript. Algunas ventajas de las web apps es que no requieren instalación para ser utilizadas en un dispositivo. Por lo mismo, no ocupan espacio o memoria de este dispositivo, y lo único que nosotros accedemos o como puerta de entrada a estas web apps pues es tener en nuestro dispositivo instalado un navegador que por defecto, cada vez que nosotros adquirimos un dispositivo móvil, pues siempre trae un navegador web. Además, el desarrollo de estas aplicaciones no genera se le dice un coste, ¿no? Un coste muy alto, es decir, su construcción y su mantenimiento son muy baratos. De aquí pasamos a las aplicaciones híbridas, ¿sale? Donde digamos que la denominación híbrida es porque hace una combinación, ya sea de una web, ¿cómo se llama? De una web nativa, de una aplicación nativa con una aplicación web. Son desarrollados en lenguajes de programación típicos de la web, pero su estructura externa está basada en lenguajes de programación propios de dispositivos móviles. Pueden ser descargadas de tiendas oficiales y pueden ser utilizadas por diferentes sistemas operativos. Entonces permite trabajar, no importa el sistema operativo de mi dispositivo móvil. Representan un costo medio, tanto de desarrollo como de mantenimiento, y hacen uso de muchas o de funcionalidades, digamos que básicas o generales de los dispositivos móviles, o también de tabletas, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas sí ocupan espacio en el dispositivo móvil, ¿sale? Y obviamente la velocidad que tienen estas, pues tienen ciertas restricciones, ya sea porque obviamente no están desarrolladas para un sistema operativo, para un hardware en particular, ¿sale? La idea es que yo desarrolle una aplicación que se vea lo más parecido a una aplicación nativa posible, sin embargo no deja de ser una aplicación web. Y finalmente llegamos a las aplicaciones multiplataforma, que en general son aplicaciones que son creadas bajo un mismo lenguaje de programación, que puede ser un lenguaje basado en Android, o por ejemplo para dispositivos móviles con iOS. Sin embargo, este único proyecto me permite desarrollar al final del día un producto que puede ser compatible tanto con iOS o con Android, y que puedo yo testear en diferentes dispositivos móviles, ¿vale? Este tipo de aplicaciones multiplataforma son ideales, ¿sale? Para aplicaciones móviles que no son especializadas, es decir,
que no hacen un uso avanzado de componentes propios del hardware, como puede ser el osciloscopio, como puede ser el acelerómetro, sino, por ejemplo, hacen uso, por ejemplo, de la cámara o de elementos básicos de geolocalización, cosas que no generen un uso, digamos, especializado de estos elementos particulares, de esos componentes particulares de un hardware en particular, ¿no? Entonces, para ese tipo de soluciones, para ese tipo de proyectos, entonces nosotros podemos trabajar con un entorno de desarrollo multiplataforma que ya sea bien al inicio solamente me permita trabajar con Android, porque a lo mejor eso es lo que quiere mi cliente, pero que siempre exista esa posibilidad de en algún momento dado, a partir de este proyecto, integrar elementos mínimos para que también trabaje, por ejemplo, en iOS. Y de entrada, este proyecto, por ejemplo, generado a partir de ciertos frameworks, también me pueden generar una solución para la web. Entonces, hoy en día, muchas compañías, muchos desarrolladores independientes optan por el uso de estos entornos de desarrollo multiplataformas que en este caso vienen integrando, digamos, funcionalidades muy generales de componentes de hardware, dependiendo de las marcas, pero que con el tiempo también se han ido generando componentes un poquito más, librerías un poquito más especializadas para hacer uso un poquito más avanzado de estos elementos y que no sean limitantes, por ejemplo, el poder hacer uso de librerías bien particulares, por ejemplo, dentro de Android y sobre todo dentro de iOS. En general, podemos comentar que para el caso, obviamente, de las aplicaciones nativas, pues su principal desventaja es que necesitan una instalación y obviamente al hacer una instalación de una aplicación nativa dentro de nuestro dispositivo móvil, forzosamente vamos a consumir memoria del dispositivo, ¿sale? Ya sea almacenamiento interno o externo. La principal ventaja es que como está hecha para este hardware y para este software, pues la aplicación siempre va a ser más rápida y su uso va a ser más fluido. En el caso de las aplicaciones web, la principal ventaja es que no nos consume memoria, no nos consume almacenamiento, pero su principal desventaja es que siempre necesitamos servicios de internet para poder consumirlos. Pero pues comúnmente cualquier persona que hoy en día utiliza o anda cargando un dispositivo móvil, pues casi siempre tiene datos para poder acceder a estos servicios de internet. En el caso de las aplicaciones híbridas, pues se encuentra en el medio, es decir, medio consumen almacenamiento interno, medio consumen servicios de internet, ¿vale? Digamos que es una solución que está en el medio, busca verse o aparentarse como una aplicación nativa, pero no lo es, y trabaja o hace uso de una aplicación nativa que sirve como de intermediario entre esa aplicación web y una aplicación nativa, ¿vale? Entonces es, digamos, un término medio. Y en el caso de la aplicación multiplataforma, pues el multiplataforma viene de, digamos, o se genera a partir del entorno de desarrollo de estas, ¿sale? Tengo un solo proyecto y a partir de ese proyecto puedo generar una aplicación nativa de Android o de iOS o una aplicación web. Esa es su principal ventaja, ¿sale? Un costo bajo para el desarrollo de una aplicación nativa. ¿Cuál es la desventaja? Que aunque sí tengo acceso, digamos que a los componentes básicos de hardware de las diferentes marcas, cuando mi aplicación requiera de un uso ya más avanzado, más específico de hardware, ahí se ya no tiene cabida porque este tipo de entornos no tienen soporte para ello, ¿vale?
En general, pues las aplicaciones que nosotros manejamos, como puede ser redes sociales, etcétera, etcétera, acceso a cámara, acceso al audio, etcétera, etcétera, pues no son especializadas. Por lo tanto, este tipo de soluciones pues son ideales y en algún momento dado nosotros decidimos o, por ejemplo, nuestros clientes quieren acceder a un mercado de las aplicaciones en las tiendas, en todas las tiendas disponibles, ¿no? Entonces, este tipo de entornos son los que nos ayudan y este tipo de entornos son los que nosotros vamos a estar revisando en esta asignatura. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento, jóvenes señoritas. No, profe. Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí. Ya tienen voy a subir en un momentito más el video en nuestro Classroom para que ustedes lo puedan revisar más adelante si es que tienen alguna duda. Si no, también tienen ustedes la presentación en la primer sesión de nuestra semana de 3 al 7 de enero. El día de mañana nos estamos viendo para comenzar con nuestras prácticas. Vamos a hacer una revisión de JavaScript. Vamos a ver más o menos cómo salieron en su diagnóstico para conocer cuáles son sus conocimientos y a partir de ello generamos nuestro plan de trabajo. Vamos a reforzar algunos conceptos seguramente que nos permitirán abordar el uso de las librerías y los frameworks que vamos a estar utilizando más adelante. Si ya no hay dudas o comentarios, pues dejo la sesión hasta aquí y pues nos estamos viendo el día de mañana a las 11 de la mañana, ¿ok? Por mi parte es todo, que tengan muy buen día, cuídense mucho y nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe, hasta cuídense. luego. Hasta luego, profe.